línea de productos y soluciones para la monitorización ambiental y control de contaminación en ISMAT, soluciones que llevamos a través de nuestro largo y extenso partnership estratégico, técnico y comercial con la marca Particle Measuring System, MS, en confianza. La idea de la sesión de hoy no es hacer una presentación clásica de funcionalidades características para venta común, sobre todo porque muy posiblemente hay muchos usuarios o propietarios del equipo conectados ahora mismo, entonces ya lo tenéis o vuestro interés es otro. Por tanto, nuestro objetivo es compartir conocimiento técnico sobre cómo asegurar el cumplimiento normativo en el conteo de partículas en líquidos y cómo un control adecuado puede acelerar la liberación de lotes o asegurar la tranquilidad operativa o de la calidad del producto. Para que la sesión sea lo más provechosa posible, la hemos dividido en dos bloques. Yo seré vuestro guía, vuestro presentador durante ambos bloques. En la primera parte, la idea es sentar un poco lo que son las normativas que afectan en este caso y las tecnologías disponibles para ello. Y en la segunda, estaríamos entrando un poco más de lleno en lo que es la parte operativa, un poco pasando por el software, posibilidades de actualización del mismo, buenas prácticas de laboratorio y consideraciones a tener en cuenta para mejorar el uso. Además, en segundo plano, vosotros no lo veis, pero también nos acompaña, para el final va a haber una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Nos acompaña nuestro técnico especialista en el equipo y especialista en la tecnología, Basilio, quien estará, digamos, un poco en la recámara con nosotros para apoyarnos en esta parte final más práctica de la sesión. Comencemos entonces con este primer bloque, que es el marco normativo, la tecnología y eficiencia operativa. Muchas veces en los laboratorios de control de calidad o control o quality assurance, como también se le suele conocer, a veces vemos que el conteo de partículas, o se creía, ahora la gente está un poco más concienciada, se creía como un simple cheque en un papel para poder liberar mi producto y se acabó. Pero realmente tenemos que considerar el impacto real que puede tener el control o no correcto de mi cantidad de partículas en líquidos. Sobre todo cuando estamos hablando de la seguridad del paciente, que no olvidemos que este tipo de productos acaban en el cuerpo de una persona que pueden pasar distintas cuestiones. Por ejemplo, si hablamos de inyectables, tenemos riesgo sistémico. Una partícula subvisible o un grupo de partículas subvisibles que ingresen al torrente sanguíneo puede actuar como un microtrombo, bloqueando capilares, desencadenando realmente una respuesta inmunitaria negativa o severa en el paciente. Luego, en el caso de soluciones oftálmicas, el riesgo es directo sobre tejidos muy sensibles, causando realmente irritaciones o abrasiones corneales, lo cual nuevamente no es seguro ni cómodo para el paciente. Luego tenemos un punto de vista realmente muy vital y es la contaminación. Muchas veces no viene solo de un error de formulación en el medicamento, sino que partículas llegan por un lavado deficiente de viales, desprendimientos en dispositivos médicos, medical devices usados, o por el lazo de agua purificada que arrastra biofilm. Pueden ser muchas las casuísticas donde el agua de nuestro proceso o que interviene con nuestros productos, lava nuestros viales, puede acabar perjudicando el producto final. Para estandarizar esta seguridad, las farmacopeas globales, la japonesa, la europea y la americana, digamos, son muy estrictas. Y lo primero que dictan es el método. El método estándar a día de hoy aún sigue siendo el oscurecimiento de luz. La microscopía muchas veces es útil, se usa, da muy buenos resultados, pero a nivel de farmacopea queda un poco relegada a fluidos donde su propia turbidez puede impedir el buen funcionamiento de la luz para poder captar la información que te da el oscurecimiento de luz como método estándar.
Veamos entonces cómo la normativa clasifica los límites, y esto es realmente importante. Para inyecciones de gran volumen o large volume injectables, mayor a 100 mililitros se considera, como hay abundante líquido, la norma realmente nos exige un límite de concentraciones por mililitro. Es decir, menos de 25 partículas para las 10 micras. Y la prueba se hace tomando un envase individual. Ahora, para pequeño volumen o small volume injectable, que es decir, menor a 100 mililitros, aquí el límite cambia y es por envase total. Menos de 6.000 partículas de 10 micras. Como un vial tiene muy poco volumen para que la máquina haga un muestreo realmente representativo, la farmacopea americana nos exige hacer un pool, lo que ellos le llaman un pool. Debemos abrir y mezclar el contenido de al menos 10 unidades hasta sumar unos 25 mililitros y entonces allí proceder a la prueba. Para oftálmicos, lo que está considerado recogido en la USP 789, el estándar es un poco más restrictivo, añadiendo un límite crítico para partículas mayores a 50 micras. Necesitamos tecnología que no deje realmente margen de duda. La tecnología que realmente podría hacer que el estándar de la industria estuviera de acuerdo, conforme, realmente, como comentaba anteriormente, es el escurecimiento de luz. ¿Cómo funciona el oscurecimiento de luz? Como se puede ver en la presentación, el fluido pasa por un tubo capilar de cristal iluminado por un láser, por un haz de luz de láser que atraviesa el mismo, y cada partícula proyecta una sombra en un fotodetector, una sombra muy específica y muy de esa partícula. Y esa sombra define, a través de un detector que recoge la información del otro lado, define su tamaño exacto, cantidad, etc. La gran diferencia en el caso del equipo que nosotros manejamos o tenemos es que el sensor Liquid es un sensor 100% volumétrico. Otras tecnologías miden solo una parte del flujo, una parte de la muestra, y usan una cierta estadística igual para luego llegar a un total. Realmente el sensor que tiene nuestro equipo no está adivinando ni haciendo cálculos adicionales. Es absolutamente todo el líquido que pasa por el láser es analizado, y esto realmente lo que da es una garantía tremenda de repetibilidad que los auditores realmente aprecian o exigen. Antes se decía aprecian, y hoy en día se exigen lote a lote. Toda esta ciencia la empaquetamos en un sistema, como se ve en la diapositiva, en un sistema que llamamos APSS 2000, que es Automated Parental Sampler Syringe System. Es el acrónimo que se le puso al equipo. Es un equipo realmente diseñado para adaptarse a las necesidades del investigador, y no al revés, no que el investigador se tenga que adaptar a las necesidades del equipo. A nivel de resolución, permite configurar hasta 15 canales diferentes, midiendo tamaños de partículas desde 1,5 micras hasta 125 micras, y un punto realmente crítico a destacar del equipo, que se valora muchísimo por diferentes propietarios y gente con la que interactuamos que posee el equipo, es el mínimo gasto de producto. Podemos analizar desde una bolsa de 1 litro de viales o podemos analizar 0,2 mililitros. Esto realmente es clave muchas veces para productos de tipo biológico que tienen un alto coste, un alto proceso de preparación y de obtención, y mientras menos cantidad de muestras se necesite, siempre va a ser mejor. Si se fabrican, por ejemplo, terapias biológicas o proteínas de altísimo coste, como decía, no desperdiciar producto, digamos que no es que paga el equipo, pero justifica realmente el hecho de tener una herramienta de este tipo. Además, el software que posee el mismo garantiza totalmente la integridad de datos. Su base permite acoplar, otra de las ventajas del equipo es que permite acoplar ciertos módulos y ciertos accesorios según necesidades: agitadores magnéticos, baños de ultrasonidos, soportes para bolsas de tipo suero, etc. Aquí llegamos ahora a una de las claves de la eficiencia, lo cual es la versatilidad que ofrece el equipo. El APSS no es que es solo un equipo que se usa solo a una hora específica del día para liberar un inyectable y a otra cosa, digamos.
no. Es una inversión o es un instrumento que puede utilizar más de una parte de la planta. Se puede utilizar para la parte de medical devices, si se fabrican válvulas, catéteres o implantes, se pueden lavar piezas y pasar esa agua por el equipo para certificar la limpieza del dispositivo, es decir, la limpieza del agua con la que se limpia el dispositivo. Una cosa llevaría a la otra. Para sistemas de agua, producción y mantenimiento, perdón, pueden tomar muestras del lazo de agua para inyectables, WFI, o agua purificada, que es PW, y un pico de estas partículas, un pico detectado en el instrumento como tal, de partículas, les avisa de la degradación de un filtro mucho antes de que fallen los cultivos microbiológicos que se hacen en este tipo de lazos. Y como siguiendo en la línea de los filtros, realmente es un equipo ideal para validar la eficiencia de retención de la filtración en proceso. Es un centro de calidad realmente multipropósito este equipo. Cierro entonces un poco el bloque número 1 hablando de la operativa diaria del equipo, porque realmente muchas plantas externalizan estas pruebas, porque nos hemos encontrado con que al muchas veces consultar a ciertos clientes, oye, no miras partículas subvisibles en líquido, dicen que sí, pero que no lo hacen a través de su laboratorio. Se subcontrata, entonces realmente el outsourcing no es que es un problema, pero enviar muchas muestras fuera cuesta X cientos de euros y retrasa la liberación de lotes en semanas, no tienes el equipo en planta, dependes de un poco de los tiempos y de la voluntad de un tercero, más allá de tú y tu proceso y tu producto. Y si hay un resultado dudoso o no conveniente o desviado, realmente iniciar una investigación a 3, externo, compañía, equipo, etcétera, es muy lento y puede resultar muy frustrante para el usuario y para el investigador. Luego, independencia, hacerlo en casa siempre va a permitir a la empresa obtener resultados inmediatos, liberar el lote en el día a día y optimizar realmente los flujos de trabajo y no tener cuellos de botellas causados por externos. Por último, control total. Además, realmente el equipo cuenta con un sistema muy robusto y muy fiable a la hora de realizar lo que hace. Es un equipo muy simple, pero que lo que hace, lo hace perfectamente bien. Con esto realmente cerramos un poco la parte teórica, de normativa y los por qué, y ahora vamos a poner un poco el foco en el bloque 2, donde revisaremos el corazón, en principio el corazón informático del equipo, o cómo yo obtengo todos estos datos, o qué es lo que me va a dar el equipo, porque muchas veces el cliente lo que quiere saber es qué voy a ver, qué tipo de reportes, qué tipo de informes o qué software cuenta el equipo. Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. En los entornos regulados, un gran hardware o un buen equipo no es nada sin un software realmente seguro y robusto a día de hoy. El software de nuestro sistema es el Sampler Site Pharma, quien funciona o funge como el cerebro de la operación. El software ha sido diseñado con un objetivo específico en mente, que es la integridad del dato. En las inspecciones actuales de FDA, EMA, etcétera, a la Agencia del Medicamento Española, entre otros, la gran mayoría de las no conformidades vienen realmente por la seguridad de datos. Cuando el procedimiento está bien, el instrumento está bien y todo está correcto, realmente las desviaciones o las no conformidades en las evaluaciones vienen por la integridad de los datos, por cómo se están obteniendo, cómo se están tratando, cuál es el flujo que está llevando ese dato. Nuestro software realmente cumple estrictamente con todo lo que es 21 CFR parte 11, audit trail, inalterable y demás. Esto significa que los datos se almacenan en una base de datos muy robusta, no son editables, dejan todo tipo de rastro, que deja un registro de cada acción, quién la ejecutó, cómo, cuándo, dónde y específicamente dentro de ese menú qué se hizo, qué se cambió, se encendió, se apagó esto, se le quitaron o se le dieron más permisos a alguien. Además,
el equipo a nivel software tiene una ventaja también muy grande, o un valor añadido más que una ventaja, porque no es el único que lo posee, que es tener precargadas o preconfiguradas todas las recetas de las farmacopeyas que se puedan necesitar. USP, EP y JP. Ya vienen integradas realmente de forma nativa. El analista simplemente solo tiene que elegir el producto, la normativa, y el equipo aplica los parámetros correctos, eliminando así toda posibilidad de sacar el error humano del medio de la ecuación. Luego, para quienes ya son usuarios del equipo, que como dije en principio de la presentación, habrá varios, y cuentan con una versión anterior del software, ¿por qué tendría yo que actualizar a la nueva versión o la más reciente, que es la 5.01, fecha que se está dando este webinar? Realmente queremos explicarles por qué dar el salto a la versión 5.01 es una decisión, estratégica y no es un simple cambio visual estético. Realmente es un refuerzo en las partes de seguridad que se necesitaban y algunas otras pequeñas añadidas que mejoran la operativa. A saber, eficiencia lo que te aporta el recipe chaining. El recipe chaining es simplemente la automatización o el encadenamiento de varias recetas o de varios muestreos que se puedan automatizar de manera que el equipo trabaje solo desde un principio a un fin sin tener que estar intercambiando, tocando valores. Ahora, a partir del 5.00 realmente, pasa que a fecha de hoy es el 5.01, se cuenta con la función de encadenamiento de recipe. Luego, ¿qué funcionalidades o añadidos que fueron metidos para ayudar al mantenimiento preventivo o a la preservación del equipo? Realmente ahora el software cuenta con una lectura y la información de los ciclos que lleva la jeringa muestreadora, dados, y nos avisa antes de que el desgaste de las juntas o pueda haber algún fallo en la jeringa, y nos avisa antes de tiempo o lo podemos ver a través del conteo. Pasamos de un mantenimiento reactivo a cuando ya falla la jeringa, que se está empezando a quedar atascada, a uno inteligente me está avisando que el funcionamiento de la jeringa no está correcta, o mira, la jeringa tiene muchísimos ciclos, vamos a hacerle un mantenimiento exhaustivo, que un poco más adelante comentaremos. Y por último, la parte de ciberseguridad e entorno IT, que hoy en día este software Sample Insight Pharma tiene unos años en el mercado y ha sido renovado desde la versión 5.00 en adelante, y una de las renovaciones más exigidas o ya necesarias era la total compatibilidad con Windows 10.11. Como mencionaba, es un software con cierta antigüedad y estaba teniendo ciertos asuntos con Windows 10 y 11, o a día de hoy la compatibilidad es completa. Incorpora una red de seguridad avanzada y han reforzado todo lo que era la seguridad del 21 CFR y los registros del Active Directory. Pasamos a lo que es la práctica del laboratorio como tal, es decir, tengo el equipo y tengo que, más allá de usarlo y saber cómo lanzar recipes, que es un equipo bastante básico, incluso tiene, como mencionamos, los recipes ya preconfigurados, los más necesarios, realmente pasamos a la parte de mantenimiento, uso y recomendaciones para las correctas prácticas con el instrumento. El gran enemigo realmente de los recuentos para este tipo de equipos es el arrastre de muestra anterior o el arrastre de análisis anterior. Si el equipo está sucio, mal limpiado, o que el producto anterior, por su naturaleza, es de tendencia a dejar mucho rastro, los lotes buenos incluso pueden dar falsos positivos, la pesadilla del falso positivo. Nuestro equipo técnico, con Basilio a la cabeza, junto con nuestro equipo técnico Basilio, hemos definido unas ciertas rutinas que recomendamos que sean casi innegociables. Primero tenemos una especie de limpieza diaria o limpieza de rutina, donde es simplemente pasar de 10 a 15 medidas del blanco, lo que se llamaría el blanco, con agua ultra pura, entre muestras críticas o al final del turno. Siempre antes, después o entre muestras, hacer el pasado de esta agua.
Luego hay una limpieza un poco más profunda. Si el agua realmente no es suficiente porque la muestra era muy densa, oleosa o lo que sea, realmente tendríamos que pasar a hacer más o menos la misma cantidad de blancos, pero con una mezcla de agua y isopropanol 70-30. Luego tenemos un recurso un poco más intrusivo, o no diría intrusivo, pero un poco más eficiente o más fuerte, que sería la solución jabonosa o detergente. Realmente solo se recomienda usar esto si es absolutamente necesario, porque el jabón es un tensioactivo que se adhiere a las paredes de vidrio y otro tipo de materiales internos del circuito del equipo, y si se usa en exceso se deberán de hacer muchísimos enjuagues, luego con agua pura, para sacar todo rastro de posible jabón y que no vaya a crear microburbujas que terminen afectando nuestra medida, es decir, que nuestra solución no sea peor que nuestro problema. Luego, hay una limpieza un poco más profunda que desde aquí recomendamos que sea semestral, que ya se mete un poco más a nivel mecánico, que sería desmontar un poco la jeringa, que nosotros desde IEMAT, con Basilio, como decía, a la cabeza, hemos desarrollado un protocolo que realmente ha salvado o ha desatascado muchos pequeños problemillas de jeringa que podrían parecer un poco más incómodos de lo que realmente eran. Si a vosotros un poco os puede interesar a los presentes este procedimiento de desmontaje mecánico de la jeringa y el procedimiento de limpieza, os lo podemos compartir sin ningún problema. ¿En qué consiste un poco el procedimiento este de limpieza? Es dejar la jeringa a mitad de carrera, digamos, y luego lanzar un muestreo y cuando la jeringa vaya por la mitad, apagar el equipo con el botón trasero, un poco forzar el apagado. Esto libera la tensión mecánica del motor y permite aflojar los tornillos sin dañar las roscas de alta precisión. Aquí hay una clave muy estricta que es la horizontalidad de la jeringa a la hora de desmontarla y de tratar con ella. Realmente hay que tener mucha atención aquí porque la jeringa es de vidrio de borosilicato de altísima precisión. Por lo que cuando aflojen las tuercas y vayan a tirar el démbolo para sacarlo, deben hacerlo en una línea lo más recta y horizontal posible, perfecta, y porque si se hace un ligero movimiento de palanca para arriba o para abajo, el cristal se puede fisurar instantáneamente en sus manos y nadie quiere esto. Luego, existen variables del producto que pueden sabotear la medición. Entonces, también queríamos entrar un poco en recomendaciones y precauciones, llamémoslo de alguna manera, para el uso del equipo y para el buen funcionamiento o el buen flujo de nuestro análisis. En primer lugar, las famosas burbujas. El sensor óptico realmente es ciego a la química y no sabe distinguir entre una partícula o una microburbuja de aire realmente. Como el equipo extrae la muestra por vacío, los gases disueltos tendrán que expandir, o sea, tienden a expandirse. Por eso la desgasificación también es, no voy a decir que obligatoria, pero es altamente recomendada y hay diversas maneras. Una de ellas es sonicar la muestra muy suavemente, a menos de 8 milivoltios por 30 segundos, o simplemente dejarla reposar tranquilamente antes de medir. Luego tenemos la parte de viscosidad, volatilidad y temperatura. Los fluidos volátiles, si se van a medir, por ejemplo, etanol absoluto, diclorometano, hay que tener mucho cuidado con esto, porque el vacío del equipo como tal puede hacer que literalmente o de manera formulativa se hiervan dentro de la jeringa este tipo de compuestos y más allá de las burbujas no se recomienda o no estaría bueno que esto ocurriera. A nivel viscosidad, finalmente las limitaciones físicas, hay ciertas limitaciones físicas del equipo. La viscosidad, por ejemplo, viscosidad y temperatura. La viscosidad máxima permitida es de 35 centipoises por 20 mililitros por minuto. Si la muestra es un poco más densa de esto, realmente la bomba sufrirá y a la larga pequeñas cintas, correas y demás internas
se van a ver afectadas. Y la temperatura o la ventana de trabajo del equipo es de 10 a 50 grados centígrados. Luego, compatibilidad química y aislamiento del entorno. Para cerrar un poco este bloque de recomendaciones y precauciones, realmente nos gustaría dejarlos con dos, llamémoslo, advertencias que marcan la diferencia entre tener un equipo de alto rendimiento y con un proceso fluido y luego un equipo que te atasca las cosas. La trampa del PVC. Los internos de la PCS y de muchos de este tipo de equipos están hechos realmente lo que llamamos para la guerra. Teflón, calrés, sílice, etc. Resisten muchísimos químicos, temperaturas, condiciones, etc. Pero el equipo incluye ciertos pequeños tubing o pequeños lugares donde los tubing y los capilares son de plástico PVC y realmente bajo ninguna circunstancia se recomienda ponerlos en contacto con diclorometano u otros solventes extremadamente abrasivos, porque podría realmente desgastarlo, derretir el material y bombeará plástico fundido directamente al sensor láser, lo cual no está correcto. Y por último, el aislamiento del entorno. El láser realmente detecta sombras de 1.5 micra, lo que significa que es bastante sensible. Si una centrífuga vibra en una mesa o hay una vibración, un golpe cerca de donde está el equipo, el láser un poco tiende a temblar. Y el software lo contará igual como partícula falsa o hará un miscounting, lo que se llama un conteo falso. Por lo que consideramos que es realmente muy recomendable que el equipo esté en una mesa antivibratoria si es posible o que no tenga extremo tráfico de personas o de golpes, de situaciones ocurriendo alrededor de la mesa en la medida de lo posible. Y por último, ya como recomendación final para tener el entorno ideal y correcto, sería tener el equipo conectado a un SAI UPS para evitar realmente fluctuaciones eléctricas y que haya pequeños saltos dentro del análisis debido a fluctuaciones eléctricas. Lo mejor que se puede hacer es asegurar el entorno y las condiciones del equipo y anteriormente el mantenimiento y las buenas prácticas de uso, y así realmente se puede garantizar la calidad del producto y a través de garantizar la calidad del producto, retomando lo que se decía al principio, se garantiza la total seguridad del paciente. Con estas recomendaciones y operativas damos por concluida la presentación. Esperamos que esta visión integral desde la normativa, secretos del laboratorio y temas por los que hemos pasado realmente haya sido de utilidad. Y a continuación seguramente mi compañero Borja va a dar paso a la sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Lo primero, yo creo que ha sido súper útil la presentación. Ahí, ahora, perdón, ¿se escucha ahora? Ahora sí que se escucha. Ahora sí, vale, genial. Nada, que decía que vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas por si os surge cualquier tipo de duda o comentario que queráis hacer. Podéis ir escribiéndola por el chat, nosotros intentaremos responderla. Y nada, simplemente lo que os comenté al principio, de que os mandaremos también tanto la presentación como esta misma grabación. Os la mandaremos a vuestro correo cuando termine el webinar y eso. También he agradecido a Mauricio, no sé si se me ha escuchado eso, pero bueno. Vale. A ver si alguien tiene alguna preguntita o algo. Muchas gracias. Vale, mira, tenemos una de Marisa que pregunta: si por rutinas de trabajo tengo que tener el equipo parado entre medición y medición, ¿qué recomendaciones nos dais para mantener el equipo en buenas condiciones? Vale, en este caso, muchas veces, como se comenta, por rutinas de trabajo, el equipo
pasa unos 10 días, 7, 8 días entre un grupo de análisis y otro. Lo recomendable, desde el punto de vista de técnico usuario, sería dejar hacer unas 3-4 medidas. Si ya se hizo el procedimiento de lavado tradicional con agua pura, con 3-4 medidas, lanzar 3-4 medidas de agua mezclada con isopropanol 70-30 y dejar que el equipo acabe. La última va a quedar, digamos, en tránsito, en el capilar, y eso va a asegurar que dentro del capilar y del circuito no quede nada. Vale, estupendo. No sé si te hemos podido contestar, Marisa. Vale. Creo que está contestando. Sí. Genial. Vale, pues estamos pendientes un par de minutitos más y si no, luego también, como podéis ver ahí en la presentación abajo a la derecha, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo de hola@ismat.com y si os surge cualquier otra duda posterior o lo que sea, podéis contactarnos por ahí sin problema y nosotros os solucionaremos lo que os surja o lo que necesitéis. Creo que hay alguien más escribiendo, vale. Vale, genial, pues si quieres lo damos por concluido y listo. Muchas gracias por asistir, a todos los que habéis asistido. A todos, muchísimas gracias. A ti también, Mauricio, por la presentación y nada, nos vemos en el próximo webinar. Saludito.